vayan al pueblo a ver qué consiguen y después regresan. Mujer, dame de beber. Pero los samaritanos y los judíos no hablan. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una samaritana? Si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Señor, el pozo es muy profundo. ¿Tú no tienes con qué sacar agua? Dime de dónde me vas a dar de esa agua viva. Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, y aquí bebieron él, sus hijos y su ganado. ¿Acaso eres más grande que él? Todos los que beban de esta agua vuelven a tener sed, pero el que beba del agua que yo les daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo les daré se convertirá en un manantial que llega hasta la vida eterna. Señor, dame entonces de esa agua, y así no sufriré la sed, ni tendré que venir hasta este lugar a sacar más agua. Ve, mujer, y llama a tu marido. No tengo marido. Has dicho bien que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Señor, ahora veo que eres un profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este monte para adorar a Dios. Créeme, mujer, que está por llegar la hora en que ya no se adorará al Padre ni en este cerro ni en Jerusalén, porque los samaritanos adoran lo que no conocen y nosotros los judíos adoramos lo que conocemos. Señor, los samaritanos sabemos que está por venir el Mesías, y cuando Él venga nos va a enseñar a todo. Mujer, ese que ahora habla contigo, ese soy yo, el Mesías. Señor, no has comido nada, seguro tienes hambre, come algo. Gracias, pero el alimento que debo de comer, ustedes no lo conocen. Mi verdadero alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Muy bien, pues un fuerte aplauso para nuestros participantes. Hubo mucha enseñanza en esta representación y no sé si ustedes o alguien tenga alguna pregunta o algún comentario o algo que le llamó la atención de lo que miró aquí o de qué se trató. Primero vamos a dejar que se presenten ellos, ¿sí? ¿De dónde vienen? Me llamo Roberto Avendaño, vengo de la comunidad de San Lucas.
tenemos ya vamos para 5 años en la comunidad, conociendo más de la palabra de Dios y ahora animándome a hacer estas obras, porque pues como dijo el hermano, nos dan mucha enseñanza. Si vieron cómo Jesús espera, como dice la palabra de Dios, es ese Dios que sale a tu encuentro, y Él siempre nos está buscando constantemente. Gracias. Mi nombre es María Anaya y también vengo de la comunidad de Culmo, y pues también tenemos el mismo tiempo con Robert de estar en el grupo, y hemos aprendido muchas cosas que no conocíamos, que no sabíamos, estamos aprendiendo. Y pues también me animé a esto. Es muy difícil al principio, pero pues ya llevo unas veces y ya poco a poco está pasando la pena. Gracias. Mi nombre es José Antonio Anaya, también de la comunidad de Woodburn. Sí, mi papel fue muy difícil, pero aquí estamos ya. Mi nombre es Andrés Canseco, también pertenezco al mismo grupo de ellos, venimos de la comunidad de Woodburn, San Lucas. Me invitaron a acompañarlos en esta representación. Estoy animado de seguir adelante aprendiendo más de la palabra de Dios, y no es difícil, nada más es cuestión de querer hacerlo. Gracias. Y mi nombre es Raúl Saldaña y vengo de la comunidad de San Vicente de Paula, aquí mismo en Ceilán. Bueno, como ven, muy interesante, ¿verdad? Son actores. Ojalá que muchos de nosotros empecemos también a hacer eso, ¿no? Actuar, a descubrir los dones que Dios nos ha dado, porque yo creo que tal vez ellos ni se imaginaban que Dios les había dado ese don de actuar. Y así como ellos, yo sé que hay muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños que también pueden actuar, pueden hacer alguna representación, y la actuación da un buen mensaje. Siempre así ha sido, ¿no? A través de la historia, las obras de teatro dan un mensaje, y qué bueno que ellos lo hacen de parte de Dios, dando un mensaje que viene de Dios. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Nada más, ¿no?, que en este pequeño, digamos, como en esta pequeña actuación es mucho el mensaje. Si nos ponemos a reflexionarlo, ¿verdad? Es mucho el mensaje. Entonces a lo mejor hasta es un modo más fácil de enseñarnos a nosotros, ¿sí? Entonces yo creo que sí debería haber más personas animadas a actuar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, una pregunta: ¿a quién representa la samaritana en estos tiempos? Buena pregunta. ¿Y por qué? ¿A quién representa la samaritana en estos tiempos? A ver quién me puede contestar. Pienso que a toda la razón en nuestra comunidad, ¿no? Todos que nos nacimos católicos, nos empezamos, como ahorita este día, ¿no? Decimos que la Biblia, que es lo que la mayoría de nosotros sabemos. Entonces pienso que todos nos decimos, como ella se que era la samaritana, que adoraban a su Dios. Nosotros también decimos que creemos que Dios está aquí vivo. Decimos que creemos, pero a veces actuamos igual que ellos, ¿no? Entonces ese tipo de despertar, ¿qué encuentro tengo yo con Jesús en este día, ¿no? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me encuentro con Él, no? O sea, es una pregunta para meditar. Ella fue en su tiempo, pero yo en mi tiempo, ¿en qué papel estoy, no? Sí. Igual que ella, peor que ella, porque lo seguimos, o soy parte del montón nada más. Así es. Pues sí, la samaritana representa a todos nosotros que en algún momento pues nos sentimos pecadores y creemos que nosotros no podemos tener una oportunidad de acercarnos a Dios, ¿no? Y luego otra de las cosas, no reconocer quién es Dios, ¿no? Entonces hay varios mensajes ahí, ¿verdad? Representa a esos católicos que nos sentimos muy pecadores
o estas personas que nos sentimos muy pecadores y que pensamos que no somos dignos de ser acogidos por el amor de Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, en la representación del Señor dice que no, ¿verdad? Y a veces uno no se imagina la bondad que Dios tiene con uno, con los pecadores, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Y luego el pan, la fracción del pan, es muy importante también reconocerlo en la fracción del pan. Pues muchas gracias, gracias a todos. Un aplauso. Y llevo mi cosa para pedir agua. Muy bien, ahora vamos a tener al hermano Rey Alvarado, que viene de la comunidad de San Pedro. Nervioso. Buenos días, yo vengo así de Newberg, de San Pedro, y yo quiero hablar un poquito de un personaje de la Biblia que se llama Oseas, y va con el tema que quiero hablar, para que nos pongamos a meditar un poquito si estamos un poco perdidos o estamos practicando bien nuestra vida espiritual, como se llama aquí. Y en aquel tiempo antes, 800 años antes de Cristo, Oseas ya está mirando este problema, que tal vez, no sé si ahorita creen que tengamos ese mismo problema o que era nada más en el tiempo de antes. Ok, dice la biografía de Oseas. Nació en el año 800 antes de Cristo y en Israel, y falleció en el año 725 antes de Cristo aproximadamente. Oseas es básicamente un profeta registrado en el Antiguo Testamento, el cual se ubica como quien diera inicio al conocido grupo de 12 profetas menores. Geográficamente es relacionado con el reino del norte de Israel, específicamente durante el mandato del rey Jeroboam II. El profeta es ampliamente conocido particularmente por el libro de Oseas. Cuando el profeta inició su misión en Israel, aunque se gozaba de prosperidad económica y había paz en el terreno político, en el área espiritual de la población y conducta moral estaba perdida. Se destaca de su biografía. Oseas comenzó por enfatizar que Israel se había desviado del camino de la moral, lo cual para él suponía una ruptura con Dios. En consecuencia, sus primeros anuncios apuntaban a que se estaría avecinando un juicio por los pecados. Si fijaba su atención un poco más al sur, podía notar que en Judá las cosas no eran muy distintas. Uzías, que para ese entonces era un sacerdote usurpador, estaba afectado por lepra, y los otros religiosos que eran Acaz y Jotán. En tanto, la llegada de Ezequías había convertido a Judá en un lugar un poco más tolerable, pero casi al mismo nivel que Israel. Oseas comenzó a observar con tristeza cómo los reyes de los dos estados no eran lo suficientemente fuertes como para evitar alianzas paganas. Se tiene entendido que el libro de Oseas fue escrito con la finalidad de denunciar las circunstancias de corrupción moral y falta de espiritualidad en la cual se vivía en esa región. Se cree que fue escrito por Oseas. Este se expresa a favor de la misericordia del Señor y su amor incondicional. De su argumento se destaca la relación que hiciera en torno al amor de un padre por su hijo, aun cuando fuera revoltoso, o el de un esposo ante infidelidad de su mujer. Dice la vida de Oseas. Este profeta es reconocido por su denuncia del pecado y por su famosa parábola de la prostituta. En su libro se hace
alusión tanto a las faltas morales que se oponían en evidencia en el siglo I antes de Cristo, así como en la necesidad de los hombres de buscar en su interior la paz y comprometerse con la misericordia divina. Una de las preocupaciones que para aquel entonces azotaba a Oseas era el aumento de las prácticas idólatras, donde destacaba el antiguo culto al ternero dorado. ¿Es todo? Sí saben la historia de Oseas un poquito. ¿Alguno ya lo había leído? No. Es profundo, como por decirlo aquí en lo último, donde dice de que se preocupaba donde estaban haciendo idolatrías, donde se destaca el antiguo culto al ternero dorado, ¿no? Cuando estaban en aquellos reinos de que ellos decían que un becerro era Dios, ¿no? Tenían era una confusión grande, pero bueno, eso nomás yo quería hablar de este profeta, porque habla para mí pienso que tenemos un problema nosotros también, de que no somos muy espirituales y tenemos que aprender más a amar a Cristo, realmente creer a Dios. Y otra cosa también que me gustaría enfatizar o decir es como nosotros, como apóstoles, la palabra a veces nos dicen que nosotros no somos espirituales, y este libro lo escribió precisamente el Padre Matuli, y porque nosotros en nuestra vida necesitamos la espiritualidad también, no nomás necesitamos aprender la apologética, que es bien importante, pero también tenemos espiritualidad. Tenemos la historia de la iglesia, todos tenemos la historia de la salvación dentro de la iglesia. O sea, el Padre, nosotros como laicos no estamos consagrados a Dios, pero nuestro sacerdote sí estaba consagrado a Dios. Entonces él tenía conocimiento, él tenía el conocimiento que tiene cualquier padre que no sea apóstol de la palabra, porque tiene unos dones. Ahora nosotros también tenemos dones. Si nosotros estamos bautizados todos y confirmados, tenemos muchos dones. Como ahorita vamos a pedir el don de que podamos escuchar la palabra de Dios y entenderla, ¿ok? Y poner en práctica y pensar. Porque otra de las cosas que aquí el Padre Matuli nos dice que se nos quede grabado, cuando menos esta palabra, que Él quiere que nosotros piensemos en nosotros mismos, cómo planear nuestra vida espiritual personal, y si todos tuviéramos ese entusiasmo, ¿no? Como por aquí faltan muchos apóstoles, pero si nosotros a veces podemos, el hermano hace rato dijo que tal vez muchos se nos hace que es lo mismo, siempre es lo mismo, pero la cosa es de cuánto sabemos lo mismo. No sabemos, cuando estamos acá, como ahorita yo, los pies me querían temblar poquito, es lo mismo, pero no es fácil estar hablando acá enfrente, se le van las ideas a uno. Entonces, aunque sea lo mismo, pero hay que practicarlo para volvernos mejor, para ser mejor, porque realmente, aunque sea lo mismo, no sabemos todo, porque realmente se nos olvida. Entonces hay que practicarlo más, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar. Dice, y esta es palabra del Padre Matulio, ¿ok? Dice, no hagan el ridículo. El más grande peligro para los que trabajan en las cosas de Dios consiste en descuidar el asunto de la propia santificación personal, vivir y actuar sin preocuparse seriamente de Dios y de la propia salvación. Entonces hay que pensar ahí, ¿no? La propia salvación es muy importante para nosotros, ¿verdad? Para todos debe de ser. Trabajar en las cosas de Dios sin un compromiso serio por la propia santificación, como si el asunto de la salvación fuera importante para los demás y no para nosotros mismos. ¿Sí me entienden? O sea, entonces pensamos, si nosotros estamos trabajando en las cosas de Dios y pensamos, hay que ir a ayudar a nuestros hermanos para que se salven, ¿no? Pero nosotros no estamos viviendo realmente una vida, una relación con Dios. Entonces estamos haciendo el ridículo. O sea, lo que dice el Padre Matuli. Yo confío en la palabra del Padre Matuli porque creo y siento que fue inspirado por Dios. Por eso es que yo puedo decir, sí, estoy de acuerdo con él, y porque para mí hace sentido. Porque también nosotros, como les dije al principio, tenemos el Espíritu Santo. También Dios nos dio esa capacidad de pensar y discernir y pensar si es verdad, es correcto lo que nos está diciendo el Padre. Entonces, ¿ok? Salvación dice, ok, como dice el refrán, en la casa de herrero, asadón de palo. No sé si entienden eso, ¿no? O sea, el herrero, ¿qué trabaja? ¿Trabaja pura madera o trabaja, qué trabaja? Fierro. El fierro, ¿verdad? Entonces el herrero, pero fíjense la cosa ahí, él tiene, en lugar de tener uno de fierro, tiene uno de palo.
O sea, ¿qué pasó, Adam? O sea, como que no coincide, ¿verdad? Entonces hay que trabajar bien las cosas. Dice, así que el agente de pastoral se vuelve ridículo frente a los que tratan de formar y guiar. Pretenden hablar de Dios sin conocer de verdad, por lo menos sin darle la debida importancia en su vida personal. Tratan las cosas espirituales como por obligación y nada más, teniendo el corazón metido esencialmente en otros asuntos. Entonces, si nosotros queremos trabajar, como la mayoría tal vez somos encargados de grupo, realmente tenemos que trabajar mucho en eso, de realmente comunicarnos con Dios para que haya realmente frutos, porque realmente, y no va a ser fácil porque, al menos yo hablo por mi propia experiencia, como para mí, dicen que nuestra casa es la iglesia, es nuestra iglesia doméstica, ¿no? Y mi iglesia, para llevarla adelante, no es nada fácil. Para mí, no es nada fácil. No sé si para los demás papás es sencillo, pero para mí, para mi señora y para mí, no es fácil. Es una lucha y a veces no sé qué hacer y a veces eso es lo que me desanima. Digo, Dios mío, ¿estaremos haciendo bien? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Pero tenemos que seguir porque es una lucha constante todos los días. Ok, dice, y aquí hace unas preguntas el padre Matuli, dice, ¿recuerdas algún caso en que te has topado con alguien de este tipo? Y ahí pensemos nada más, ok. ¿Cuál fue tu reacción al darte cuenta de que no había un real interés por las cosas espirituales? Dice, ¿y tú qué? ¿No te has sentido ridículo en alguna ocasión al no contar con una verdadera preocupación por tu salvación personal, olvidándote de poner en primer lugar a Dios con su plan y salvación acerca de ti? Dice, con esta actitud, ¿no crees que en alguna ocasión también te viste en un motivo de escándalo para los que se dieron cuenta de tu manera de actuar? Entonces, mucha responsabilidad también para nosotros mismos, que nosotros queremos ayudar a otras personas, porque al menos la razón porque yo estoy con Apóstoles de la Palabra es porque yo veo una necesidad, tanto para mí mismo como para mi familia y para la comunidad. Una necesidad de que a veces vienen los hermanos separados y nos quieren quitar nuestros santos, nos quieren quitar, lo más duro es nuestros sacramentos, que a veces después nos quieren decir, no es cierto que Dios está en la Eucaristía, y para nosotros como cristianos es lo más grande. Entonces nos quieren venir a quitar eso. Entonces realmente, y para mí es una necesidad hablar de Dios, dar a conocer de Dios, y entonces tenemos que cuidar nuestra vida espiritual para no ser ridículo, ¿no? Entonces, ¿ok? Entonces seguimos. Dice, salvar la propia alma, el negocio más importante, dijo Jesús. Y vamos a buscar Marcos 8 y vamos a leer 8, 34 a 36. Espérame. Sí, es Marcos 8, 34 a 36. Si alguien me quiere ayudar, por favor. No es para, y sí, vamos meditando sobre la palabra, lo que nos está hablando, ¿ok? 34, 36. Ajá. ¿Quieres venir por favor aquí? ¿Usted? ¿O usted quiere leer? Está bien. Si usted quiere, está bien. Ya, pase. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente. Es Marcos 8, 34 y 36. Sino a toda la gente, y le dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera asegurar su vida la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Palabra de Dios. Entonces es muy importante que el que quiera seguir a Cristo, que tome su cruz y que lo sigamos, ¿no? Y nuestra cruz va a ser de muchas maneras, de diferentes maneras para cada quien. Tenemos por eso lo importante de conocernos cada quien,
a cuáles son nuestras debilidades, a cuáles son los puntos fuertes que Dios nos ha dado para trabajar en ellos, y nosotros pues trabajar en ellos para quitarlos. Pero tenemos que tomar esas son las cruces que tenemos, y no va a ser sencillo, ¿no? Ok, la pregunta es la pregunta que le hizo Ignacio de Loyola a Francisco Javier, el joven estudiante ambicioso que pensaba lograrlo todo utilizando oportunamente su inteligencia. Reflexionando acerca del desenlace final de la vida, que concluye siempre con la muerte, el joven Francisco Javier inteligentemente decidió dejarlo todo con miras a lograr el grande negocio, el único realmente importante de la vida, la salvación de la propia alma. Fíjense, esta cosa es bien importante y realmente meditamos mucho, ¿sí? Tenemos el libro, pero estamos buscando el tema. ¿Cómo se llama el tema? Se llama ¿Cómo planear la propia vida espiritual? Ok, estamos en la página 7, estamos ahorita en la 7, vamos a la 7. Estamos 6 al final de la 6. Entonces, la salvación propia de la propia alma. ¿Cómo creen que tengamos nuestra alma? A veces, no sé si todos aquí nos preocupamos. Dice, yo me gusta a veces las reflexiones de santos, porque es importante escuchar a los santos. Dice que a veces nosotros, nuestra alma la tenemos como un esqueleto, o se está desbaratando. ¿Por qué? Porque no está alimentada. No la alimentamos a diario. Nos preocupamos por nuestro cuerpo exterior, eso sí lo alimentamos todos los días, pero nuestra alma la alimentamos, y esa es la que nos va a vivir para siempre. Este cuerpo que tenemos nos va a servir, ¿qué? 80 años, 90 años, 100 años, pero nuestra alma, esa va a ser para siempre, y es la que debemos de cuidar. Realmente, si alguien no ha escuchado nunca esto, se le puede hacer tal vez, ojalá que sea positivo, tal vez a otras personas algo ridículo, pero realmente es una realidad. Es importante cuidar nuestra alma, realmente es muy importante. Eso es de las mejores cosas, ¿ah? Y luego vamos a ver que con la historia de Javier dice: dejó el camino de los honores, el poder, la ambición, para tomar el camino de la cruz, volviéndose en un verdadero discípulo de Cristo. Ahora lo recordamos todos como San Francisco Javier, el grande misionero de la India y el Japón. Dice, ¿y tú qué? Es la pregunta, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Cómo piensas jugarte tu vida? ¿Acaso en ambiciones vanas, haciendo del evangelio un pretexto para pasarla bien? Aquí se refiere así como haciendo el evangelio. ¿Qué piensan cuando dice aquí? ¿Acaso en ambiciones vanas, haciendo del evangelio un pretexto para pasarla bien? ¿De qué se está hablando allí? O sea, puedes estar en la iglesia, no puedes estar en las cosas de Dios. Nosotros como laicos tal vez no tengamos ese problema de que pasándola bien con el evangelio, pero alguien que puede decir, puedo vivir del evangelio, puedo vivir de Dios, un sacerdote o alguien que pueda vivir a tiempo completo en la iglesia, si realmente, porque lo está reflexionando el padre Amatuli, no nosotros, no yo, y él está haciendo esa pregunta de que puedes vivir nada más como, yo vivo del evangelio, me pagan, vivo en la iglesia, pero realmente no te preocupas de qué, de las almas, realmente tu responsabilidad, y por eso Dios te va a llamar. Ahora nosotros también tenemos que preguntarnos cómo nomás no la queremos pasar bien diciendo que creemos en Dios, pero realmente no creemos. O sea, también nosotros como laicos, nuestra responsabilidad, porque también tenemos responsabilidad a ser bautizados. Dios también nos dice que nosotros ayudemos a la iglesia a formarse. Entonces, si nosotros tuviéramos un buen entusiasmo de no sentirnos que siempre es lo mismo, que no aprendemos nada, pues fuera mejor. O sea, tenemos que tener esas ganas, esa vibra de poder inyectar a los demás. ¿Sabes qué? Siempre hay algo que se puede aprender, siempre podemos ir a aprender, pero siempre, ¿qué vas a aportar tú? Porque la cosa es de que a veces queremos que alguien más aporte, pero nosotros queremos aportar. O sea, podemos aportar con pensamientos, y si no somos capaces por la manera que sea de ayudar físicamente, podemos pensar, ayudar a otros que sí puedan pensar, otros que sí lo puedan hacer, porque no podemos hacer todo, pero sí podemos dar nuestras ideas de cómo poder mejorar nuestra vida espiritual para todos alrededor de nosotros.
Ok, seguimos con lo que sigue. Dice, completa esta frase 5 veces. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí las cosas de este mundo? Pero dice, si después pierdo mi alma, dice, si es posible, comparte tu respuesta con algunos amigos de confianza. Y esto es para después de cuando se van a casa. Dedica algún tiempo a la oración y reflexión personal. Eso siempre lo debemos de hacer, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo el Padre Matulia. Debemos de reflexionar siempre en la oración y todos los días. No sé si todos hacemos oración todos los días, pero eso es nuestro alimento que debemos de hacer. Y con nuestros hijos, si como nos han enseñado, ¿no? Que si ahorita nos cuesta trabajo, cuando están pequeños nos cuesta trabajo, cuando sean mayores o cuando tengan 3, 14 años, porque uno piensa, entonces ya voy a poder hablar, ¿no? Porque van a poder entender. Ya no van a querer tampoco, porque simplemente no sienten. Si a nosotros se nos hace difícil a veces a llenarnos de esa palabra de Dios, porque si hemos estado alejados por muchos años, no se les encuentra el sabor, no hay sabor. La palabra de Dios está desabrida, ¿entienden? Entonces siempre, aunque de niños ellos digan, no quiero rezar, es parte de nuestro, Dios nos ha hecho para eso. Es un llamado, es una obligación que tenemos todos, a nuestros hijos. Todos tenemos, es la obligación que tenemos de darle un poco de lo mucho que Dios nos da, ¿verdad? Ok, dice saber planear. Dice, si se quiere alcanzar la propia santificación, hay que utilizar todos los medios necesarios para lograrlo. Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mango dando. En otras palabras, hay que actuar como si todo dependiera de Dios, pero al mismo tiempo como si todo dependiera de nosotros. Fíjense esas cosas, pensar en eso, de que si todo dependiera de Dios. Dice un padre, eso me gusta, él lo representa también, un padre que dice, hay que dejar que Dios haga todo, pero Dios hace casi todo, pero si tú no haces casi nada, las cosas no se completan. Nosotros hay que hacer nuestro casi nada y dejar que Dios haga casi todo, porque es la verdad. Dios es el que tiene poder de todo, pero si nosotros no abrimos nuestro corazón, si nosotros no hacemos nuestra parte que nos pide la iglesia, que nos enseña cómo debemos de comportarnos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces hay que dejar que Dios haga su casi todo, su todo, y nosotros nuestro casi nada. Pero tenemos que estar en comunicación con Dios de esa manera, ¿ok? Entonces, por lo tanto, sin una debida planeación, es difícil avanzar en el camino de la propia santificación. Todo se vuelve rutina. Es como decíamos, no, todo se vuelve rutina porque todo se nos hace, que ya todos lo sabemos, pero en realidad no sabemos ni practicamos. Prevaleciendo generalmente en los valores de los criterios humanos, porque se queda uno nada más en los conocimientos humanos, pero no son espirituales. Dice, uno se acostumbra a pensar y a vivir como si Dios no existiera y no tuviera nada que ver con nosotros. Al principio muchas buenas intenciones, y después poco a poco uno se acostumbra a vivir como los demás, preocupados esencialmente por el pan de cada día y algo más. Se acostumbra uno a ese tipo de vida. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, ¿no? De siempre que Dios se vuelva en el pan de cada día. Como dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y nuestro tesoro, como yo les he compartido otras veces, para veces nuestra vida económica, o nuestra vida a veces para muchos o la mayoría de padres, por la necesidad que tenemos, porque lo vemos como una necesidad, no se nos hace difícil planear ir a trabajar, porque tenemos que pagar la renta, tenemos que comer. Eso no se nos hace difícil, pero deberíamos emplear nosotros el tiempo también en las cosas de Dios, porque Dios nos da capacidad para todo eso también, de planear también nuestra vida espiritual, y nos va a saber mucho mejor las cosas de Dios, que nada más lo puro material, ¿verdad? Ok, entonces dice, en realidad seguir a Cristo no es fácil. Por eso el mismo Jesús nos invita a pensarlo seriamente antes de tomar una decisión tan importante para nuestra vida. Entonces, como por decirlo ahí, si Dios te está preguntando, dice, en realidad seguir a Cristo no es fácil. Por eso Él
el mismo Jesús te invita a pensarlo seriamente antes de tomar una decisión tan importante en nuestra vida. Entonces, ¿qué podemos hacer mejor que quedarnos sin Dios? Por decirlo así, porque dice que no es fácil seguirlo. Pero entonces nos vamos a quedar sin Dios y nos podemos perder para siempre. Y por nada más, ¿por qué? Por 80 años, 100 años que estamos aquí, o 30 años, o 40 años, porque otros, o 20 años, porque no toda la gente vive bastantes años. Entonces, decir, pues no, yo mejor prefiero vivir 20 años bien, 30 años bien, y los demás, no importa. Realmente es mejor pensar, aunque sea difícil, porque dice que no es fácil, ¿no? No es fácil, en realidad seguir a Cristo no es fácil. Y vamos a ver Lucas 14, 28, 30. ¿Quién me puede leer, por favor? Lucas 14, 28, 30. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a nosotros? Que si realmente empezamos en las cosas de Dios y luego nos alejamos, pues no vamos a terminar bien. O sea que entonces esto se tiene que hacer como un estilo de vida, o sea, para siempre, con altas y bajas. Eso depende, porque confiamos en las fuerzas de nosotros. Más, el tema está muy bien, pero el tiempo no me alcanza. Pero si confiamos en nuestras fuerzas, no vamos a poder. Tenemos que confiar en las cosas de Dios, como más adelante nos habla de que dice que por qué nos preocupamos de muchas cosas, ¿no? Las aves, siendo aves, Dios las alimenta, y nosotros somos más valiosos que los animales. Y luego dice, hay algo que me llama la atención: Dios es nuestro Padre. O sea, nomás que no lo creemos. La cosa es que no creemos que Dios es nuestro Padre, porque si la creyéramos, viviéramos diferente, tratamos de las cosas diferentes. Entonces, Él es nuestro Padre. Él nos cuida, Él nos da todo lo que necesitamos. Pero necesitamos creerla y realmente hacer un cambio en nuestra vida, de que no sientamos que es rutina todo, sino que siempre hay una oportunidad. Siempre es alguna oportunidad para poder avanzar, para poder crecer, siempre, ¿verdad? Entonces, y como ya se está acabando el tiempo, quiero leerles algo así del final, de lo que dice el Padre Amatule, de lo que es lo importante. Dice: el conocimiento de sí mismo, ¿ok? Eso es para que se nos quede grabado lo que dice el Padre. Dice: uno de los grandes problemas del hombre de todos los tiempos es en especial del hombre actual, abierto hacia el exterior y cerrado abierto hacia lo exterior y cerrado hacia lo interior, volcado hacia el descubrimiento de todo lo que lo rodea y con poco interés hacia el conocimiento de sí mismo. O sea, tenemos el problema: queremos conocer todo lo que nos rodea, pero no queremos conocernos a nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos podemos ver como nuestros propios enemigos. No podemos soportar nuestra propia compañía. A veces tenemos que tener la compañía de alguien más para poder sentirnos a gusto. No disfrutamos nuestra propia compañía y tenemos que aprender a sentirnos felices con nosotros mismos. Entonces, si tú puedes ser capaz de sentirte feliz contigo mismo, otras personas van a poder querer estar contigo, porque tú eres capaz de no estar pidiendo algo que también ellos no tienen. Entonces tú les puedes dar. Eso es lo importante, ¿no? De que tú puedes ser esa ayuda, de que alguien siempre, o sea, si se juntan dos personas que siempre están buscando la compañía de alguien, pues no la van a encontrar, porque ellos mismos andan en la misma búsqueda. Entonces, por eso es lo importante, ¿no? De que sepas ser tu propio amigo y que te conozcas bien. Dice: de allí la confusión y la inseguridad, mucha información, muchas experiencias y poca reflexión. Fíjense, reflexionar es muy importante. Dice: poco tiempo para poner en orden los propios conocimientos y las propias experiencias. Nuestros propios conocimientos, nuestras propias experiencias nos pueden ayudar
a sobresalir si las tomamos por el lado positivo, o nos pueden marcar. Para mucha gente por eso se suicida, porque no sabe qué hacer con sus propias experiencias, no se conoce. Entonces es muy doloroso, es duro, pero primero porque no tenemos a Dios, entonces es importante que conozcamos eso. Ok, dice, si después se pasa el aspecto religioso, el asunto se hace más serio. ¿Cómo se puede explicar las contradicciones y los trabajos en las propias relaciones con Dios? Conciliar el deseo de Dios con el temor, la angustia y la incertidumbre en el trato con Él. O sea, no entendemos cómo podemos comportarnos con Dios. ¿Qué hay en el fondo de todo esto? ¿Se puede buscar una salida? ¿Es solamente asunto de psicología o hay algo que va más allá y atañe la misma existencia humana desde sus orígenes? Como se ve, el problema es bastante complicado. Por eso los sabios de la antigüedad insistían en la importancia de conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo. Eso es lo que quiere, conocernos a nosotros mismos, y nos va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, esta puede ser una buena meta a lograr en la vida, conocerse a sí mismo. ¿Cómo empezar? Por el conocer el propio temperamento. Hay libros para eso. Después se puede pasar más directamente al aspecto religioso. Hay que avanzar paso a paso. Lo importante es estar en el camino correcto. ¿Ok? Entonces, pues es un mensaje así cortito, ¿no? De que lo importante es conocerte a ti mismo. Si no nos conocemos, todos se conocen a sí mismos aquí. ¿Creen que han reflexionado todos? ¿Ya habían meditado, reflexionado acerca de lo importante de conocerte a ti mismo? ¿Sí? ¿Ya han pensado? ¿Quién dice? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? ¿Pero creen que es importante? ¿Que es importante esa pregunta que nos hace el Padre, o más Padre nos ha sugerido eso, lo importante de conocernos a nosotros mismos? ¿Sí? Ellas hablaron relacionado con eso, de que es bien importante conocernos a nosotros mismos para conocer capacidad y limitaciones, y cómo poder trabajar en lo que estamos débiles en cierta forma. Y recomendó el librito, creo que es Mi Tesoro Bíblico, algo así, donde dice que es una reflexión de cada día, se podría decir, que uno se analiza y ves cuáles son tus fuertes y cuáles son tus débiles, cómo poderlas ayudar, pero que si no te conoces espiritualmente, pues no podemos avanzar tampoco, porque a nosotros mismos no nos reconocemos. Entonces siempre pasa lo que no hemos hecho, que necesitamos hacer. Pues ahí está la invitación para todos, ¿no? Para cada uno de nosotros, que Dios quiere, y esto pues espero que sí lo llevemos a la práctica, porque realmente, miren, todos los días tenemos la oportunidad y es la única con la que contamos. Mañana quién sabe si llegue. Y aunque muchos pensamos, muchos tal vez, yo soy una persona que me gusta aprender de los demás, que me gusta a veces le digo a César, mejor no quiero ver noticias porque soy muy sensible a veces a lo que pasa. Entonces, como ahorita alguien se está muriendo, ahorita tuvo alguien un accidente, entonces debemos, porque a veces uno piensa, los accidentes, eso nomás pasa allá, o las cosas, pero Dios, cuando dice Dios puede llegar como un ladrón a cualquier momento, eso quiere decir que a cualquier momento Dios nos puede llamar y vamos a entregar cuentas. Entonces, cada instante de nuestra vida es la última oportunidad que tenemos. Mañana, quién sabe. Entonces, hoy es el último día. Muchas gracias. Una bonita reflexión para todos nosotros. Ojalá que esto lo llevemos en el fondo de nuestro corazón y lo pongamos en práctica. Muchas gracias. Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿qué dice la gente
¿quién soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús preguntó: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús replicó: Feliz eres, Simón Barjona, porque tú has dicho, no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Por eso, ahora te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni los poderes del infierno la podrán vencer. Y ahora te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Muy bien. Bueno, pues como ven ahí tienen otra representación basado en un pasaje bíblico. ¿Alguien sabe en dónde está ese pasaje bíblico? Mateo 16, 14. Del 14 en adelante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos esta otra representación. Ojalá que también haya dejado un buen mensaje, y gracias a los hermanos. No sé, vamos a darles el micrófono para que se presenten ellos. Mi nombre es Andrés Canseco y vengo de la comunidad de Whitburn, de San Lucas. Aquí estamos para apoyar, estamos aprendiendo apenas y los invitamos, si algunos se animan más adelante. Como les decía, no es difícil, nomás es cuestión de querer animarse a apoyarnos en cualquier otra representación. Gracias. Mi nombre es Raúl Saldaña, vengo de la parroquia San Vicente. Mi nombre es Roberto y vengo de Woodburn. Como ven, este es el versículo que todo católico debe de saber, porque Cristo fundó una sola iglesia, no fundó muchas. Y también nos hace esa pregunta bien interesante, ¿verdad? Según el parecer de la gente, ¿quién dicen que es Jesús? Pues hay que quedarnos con esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Porque hasta hace 5 años yo no sabía quién era Jesús. Conocía más al santo de mi pueblo, que es San Pablo, que a Jesús. Yo no sabía nada de Jesús. Pero ahora, de estos 5 años que tengo que estoy perseverando en mi conversión, pues lo estoy conociendo. Y me da ese valor para presentarme ante ustedes, porque sin él yo creo no estuviera yo aquí enfrente. Yo era una persona que no me gustaba estar en público, mucho menos hablar, no decía ni una palabra. Los de Woodburn me conocerán cuando llegué. No sabía ni abrir una Biblia,
mi hermano me regaló una Biblia y nada más la pasaba de un lugar a otro. Me pongo a pensar, ¿verdad? Si por mi parte hubiera sido, no hubiera estado yo aquí. Es como en la Samaritana. Jesús sale al encuentro de uno. Por más vueltas que le daba yo, alguien me agarró. Me agarró y siempre trato de perseverar, pero gracias a Él, a Dios, pues estoy aquí porque, como les digo, si por mí hubiera sido, ni siquiera estuviera yo aquí enfrente de ustedes haciendo esta obra y hablando así enfrente de ustedes. Y todo gracias a conocer a Jesús. Mi nombre es Antonio Anaya, venimos de la comunidad de Woodburn, acompañando a Roberto, y ojalá para la próxima vez pueda dar un testimonio como que dio el hermano. Mi nombre es Román, también desde la comunidad de Woodburn, de la iglesia San Lucas, Corea. Nosotros pertenecemos al coro de la misa de las 11:30, así nos llaman, ¿verdad? Aquí con el hermano Isidro, y nos invitaron también a ser parte del grupo de apóstoles La Palabra, así es que pues siempre tratamos de estar aquí, ¿verdad? Y queremos hacer el invitado a cada uno de ustedes también, de que vamos invitando al vecino, vamos a decirle que vengan a aprender, que vengamos a aprender más de la Biblia, aprender más de Dios, ¿verdad? Que no los vamos a encaminar por un mal camino, es un camino bueno, verdadero. Y también quiero agradecer a mi esposa, que ahora yo no sabía abrir la Biblia y ella me enseñó. Yo solo quiero presentarles una canción. Solo quiero presentarles un canto muy bonito que cantamos en la misa y se refiere a esta cita bíblica, y mi compadre lo canta muy bonito. Entonces es para que sepamos también que todos los cantos de la misa están en la Biblia, pero tenemos que descubrirlos. Gracias. Que yo soy, ¿quién dice que soy yo? Dice alguno que es Juan Bautista. Claro.